Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Hemos sido llamados por Dios de una manera especial para que tengamos un perseverar. Y más, como la Escritura dice, el asunto de congregarnos no es un asunto por asistir a una reunión, no es un asunto de participar simplemente de una prédica, no es simplemente para participar de una ceremonia. El asunto de reunirnos es porque necesitamos que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que cuando sus palabras son expuestas, Dios hace que haya entendimiento en nuestro corazón. Él es el que trae su palabra, pero Él es también el que da entendimiento de toda la palabra que trae a nuestras vidas y de toda la palabra que trae a nuestros corazones. Y hemos venido hablando acerca de que pronto será nuestro regreso y nuestro encuentro con el Señor. Pronto aparecerá el novio para recoger a la novia, que somos todos aquellos que han sido sellados, lavados, limpiados con la sangre de Cristo y que han recibido esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina, y que lo que Dios está haciendo es, a través de su palabra, traer cada día más claridad acerca de todo lo que Dios nos ha provisto, y todo lo que Dios ha provisto lo ha provisto en la gloriosa vida de su Hijo Jesucristo, a quien nos está llevando a conocerlo. Por eso dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todos los días estamos recibiendo de parte de Dios palabra, no solamente cuando nos reunimos, como oraba el pastor Wilson al inicio esta mañana. Recibimos de parte de Dios todos los días para ser edificados. No nos conformamos solamente con venir a escuchar un mensaje, sino que necesitamos ir a la fuente primaria de la palabra, que es Dios mismo, a la fuente primaria de la palabra viva y eficaz que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos ha dado de su espíritu para conducirnos en el conocimiento de toda la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, de una manera muy especial. Dice Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. En este camino de perseverar, porque muchas veces hay mucho sufrimiento, muchas veces hay mucho dolor, muchas veces hay mucha tristeza, mucha angustia en el corazón del pueblo de Dios. Y todo esto sucede porque Oseas 4:6 en su primera parte dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el Oseas 4:1 habla cuál es el conocimiento que faltó al pueblo de Dios. Y ese conocimiento no tiene que ver con que al pueblo de Dios le hayan faltado predicaciones, o con que al pueblo de Dios le hayan faltado instructores. Ese conocimiento tiene que ver con que al pueblo de Dios le ha faltado es conocer a Dios. A veces hemos conocido la palabra, pero no hemos conocido a Dios. Hemos conocido las escrituras, pero no hemos conocido a Dios. Y lo que Él desea en Oseas 4:1 dice que no hay verdad, que no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Puede abundar la exposición de la escritura, pero puede escasear el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios viene por revelación. Porque Dios te llama a lo íntimo, porque Dios te llama a lo secreto, porque Dios, como cantábamos ahora la última frase en esta última canción, mi lugar secreto eres tú, mi lugar secreto. Porque Dios nos está llamando a lo íntimo, porque Dios nos está atrayendo a comunión, porque en ese lugar de intimidad es donde Dios desea revelarse de una manera profunda
a nuestro corazón, donde le conozcamos ya no como el hombre expone a Jesús, sino como Jesús se revela de una manera extraordinaria, porque la revelación de Cristo sobre nuestras vidas produce un profundo cambio en cada uno de nosotros, produce un profundo cambio, la manifestación de la gloria de Dios sobre la vida de un ser humano. No es que al ser humano le salgan todas las cosas bien. Eso no significa que no anhelemos tener menos tropiezos. El ser humano queremos evitar todo lo que nos cause dificultad, todo lo que nos cause lucha, todo lo que nos cause tropiezo. Pero realmente la gloria de Dios es manifestada cuando Cristo es revelado a nuestros corazones. Cuando le decimos a Dios, déjanos ver tu gloria, ¿a quién nos va a mostrar el Padre? Al Hijo. Porque cuando nos muestra al Hijo, Dios nos está mostrando quién es el Padre, como fue dicho por Jesús mismo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. De manera que Dios lo que desea llevarnos es en ese proceso. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo pasa muchas dificultades, mi pueblo pasa muchas situaciones de angustia, porque le falta ¿qué? Conocerme. Y si nos referimos a los 40 años en que Israel transitó por el desierto, cuando nosotros leemos las escrituras, vemos el testimonio de que todo el tiempo Dios estuvo presente en la vida de Israel. El problema fue que Israel no siempre fue consciente de quién estaba con ellos, de quién los estaba sosteniendo, de quién les estaba proveyendo. Ahí estaba durante 40 años la nube que les guardaba del calor en el día, que les abrigaba en la noche. Ahí estaba durante 40 años el Señor enviando el maná cada día, el sustento, y era una forma física del Señor manifestarse para decir: yo estoy presente en medio de quién, en medio de ustedes, ¿cierto? Pero Israel se centró fue en sus necesidades, Israel se centró fue en sus problemas y se negó a mirar a quién, a Dios. Si nosotros nos negamos a mirar a Dios y nos seguimos centrando en nuestras circunstancias, Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a soltar. Dios cumple lo que promete. Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Hasta el fin del mundo. Pero el negarme a mirarlo a Él cuando Él me está trayendo a lo íntimo y a lo secreto va a hacer que mi vida se vuelva muy difícil, va a hacer que mi vida se vuelva tal vez muy pesada, pero muy pesada, porque el único que puede librarme de todas las cargas que hay en mi corazón se llama Cristo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por nosotros mismos no podemos soltar las cargas. Nosotros necesitamos que Él venga y las quite de sobre nuestros hombros, que Él venga y obre de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero ¿qué dice el Señor? Necesitas conocerme. Si te sigues llenando de información, pero escasea la intimidad en tu corazón, no me vas a conocer. Y si no me conoces, puedes tener el mayor tesoro dentro de tu corazón, pero no vas a disfrutar la vida que Dios te ha dado. Jesucristo mismo expresó a través de su palabra que todos nosotros, ¿cómo estamos en Él? Completos, estamos completos en Él. Pero para poder experimentar eso tenemos que conocerle, tenemos que saber cómo conocer y entender cómo nos ha sido provisto Jesús a todos y cada uno de nosotros. Él mismo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mire lo hermoso, Jesús antepuso algo ahí, dijo: venga y beba gratuitamente del agua de quién, del agua de vida. Para Jesús darnos a beber de esa agua que es su vida misma en nosotros, a nosotros no nos costó. Al que le costó absolutamente todo fue a quién, a Él. Pero Él ha dispuesto que nosotros podamos beber de todo lo que Él nos ha provisto. Romanos, en el capítulo número 2, verso 17 en adelante. Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo número 2, en el versículo número 17. Siempre la palabra de Dios nos va llevando a aterrizar cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra vida, porque Dios
no desea que nos conduzcamos como personas que no están viendo. Dios vino a dar vista a los ciegos y Dios desea que lo podamos estar viendo, que lo podamos estar percibiendo, y especialmente cuando Él nos hable las escrituras. Lo hizo con una mujer que vendía púrpura llamada Lidia, lo hizo con aquellos que iban camino a Emaús, les abrió el entendimiento, les abrió los ojos para que vieran todo lo que las escrituras decían acerca de Él. Amado, Dios desea ensanchar nuestro corazón para que le veamos con más claridad, para que el tesoro que estemos buscando y por lo cual estamos dejando absolutamente todo sea Él. Dice el 2:17 de una manera muy especial, hablándole al pueblo de Israel, pero en la forma en que Dios le habla aquí al pueblo de Israel, nos deja ver que la palabra de Dios que no pasa, que es un presente continuo, es una palabra que también aplica para nosotros hoy, porque nosotros podemos simplemente llenarnos de lo que dice la palabra, pero no llenarnos de la vida de la palabra. Y dice acá, he aquí, 2:17 de Romanos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Pero trayéndolo a nuestra época, pudiéramos decir, aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, ¿cierto? Y cuando hablamos de alguien que es cristiano, no estamos hablando del portador de una religión, no estamos hablando del portador de una Biblia, estamos hablando del portador de una nueva naturaleza, de una nueva vida que se ha depositado dentro de Él. Si nos llamamos cristianos es porque ahora hay un depósito en nuestras vidas que se llama Cristo, y lo único que hace posible que nosotros podamos llamarnos como cristianos, llamarnos cristianos no es un título, es que la vida de Cristo esté morando en nosotros. Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, pongámosle ahí, y te apoyas en la palabra, en la ley, en las escrituras, y te glorías ¿en quién? En Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. De manera que el Señor le está hablando al pueblo acerca de todo lo que el pueblo está considerando que tiene como un tesoro. Pero cuando llega al versículo número 21 aparece una pregunta primordial para todos nuestros corazones, para nuestras vidas, una palabra que aún confronta demasiado mi corazón, aún como predicador, como una persona que en las manos de Dios puede anunciar las verdades de Dios, porque el Señor hace una pregunta que confronta la realidad del ser humano, porque el ser humano puede estar aprendiendo muchas cosas sin estar aprendiendo muchas cosas sin estar aprendiendo. Dice acá el verso número 21, tú pues, ¿que enseñas a quién? Y aparece una pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Y esto es bien primordial, porque Dios nos ha mandado a ser hombres y mujeres que anunciemos las verdades de su palabra, las cuales todas están en Cristo. Que cuando expongamos la escritura, expongamos la verdad de quién, de Dios, y nos llamó a todos a esa realidad. Dios no limitó a la iglesia para que una sola persona tenga la verdad, no, el único que tiene toda la verdad es Cristo. Por lo demás, Dios ha decidido impartir su verdad, su vida, lo que Él es, en la vida de cada miembro de quién, en cada miembro de la iglesia. Pero el Señor dice que no nos conformemos solamente con volvernos consejeros de otros. Les decimos a otros lo que muchas veces no nos hemos detenido a reflexionar en nuestro corazón y a tomar como una enseñanza para nuestras vidas. ¿A cuántos aconsejamos y les decimos confíen en Dios? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia. Pero cuando se trata de nosotros y de nuestras circunstancias, pareciera que lo que le enseñamos a otros, nosotros no lo estamos aprendiendo en nuestro caminar, que lo que le decimos a otros que apliquen en su vida, como que a veces se vuelve tan costoso aplicarlo en la vida nuestra.
Tú pues que enseñas ¿a quién? A otros, no te enseñas a ti mismo. De manera que el deseo de Dios es que no dejemos de hacer una cosa, como dice la palabra, hagamos una cosa y hagamos la otra. Sigamos aprendiendo del Señor y sigamos enseñando ¿de quién? De Dios. Pero no dejemos una sola, no enseñemos sin aprender, ¿sí? Y no nos dejemos solamente aprender sin dar la oportunidad de poder enseñarle ¿a quién? A otros. A Dios le plació anunciar toda su palabra a través de vasijas humanas. Así fue como a Dios le plació. Dios trajo toda esta palabra que tenemos aquí escrita y de la que predicamos y de la que Dios nos permite anunciar. Dios a través de quién la trajo, a través de vasijas ¿qué? Humanas, y a través de vasijas humanas que la recibieron y a través de vasijas humanas que la expusieron. Y el modelo de Dios no ha cambiado. Dios sigue trayendo su palabra a vasijas humanas con el deseo de que esas vasijas humanas reciban el tesoro, pero esas vasijas humanas compartan el tesoro que han recibido. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios que hace todas las ¿qué? Todas las cosas. El Dios maravilloso no escatima en poder dar de su sabiduría, la cual está en Cristo, el cual ha sido hecho por nosotros, por Dios para nosotros sabiduría. Él no escatima en repartir a cada uno de quién, de nosotros. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice el Señor? Pídale a Dios, el cual da quién, sin medida, sin medida. De manera que cada historia manifestada en las Escrituras, cada narración que hay expuesta ahí en la palabra de Dios tiene una profunda relación con Cristo. Cada historia. No hay historias aisladas dentro de la palabra. No hay historias, sino un hilo continuo que nos revela el galardón de Dios para el hombre, el cual es su Hijo. No hay historias desligadas una de la otra. Aunque fue la historia de Abraham y después aparece la historia de Jacob, no son historias desligadas, va un hilo de parte de Dios donde Dios nos está mostrando el galardón que Él nos ha otorgado, el cual es su Hijo, porque como dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra es poder revelarnos la realidad de todo esto, ¿cierto? Y hoy que nuestro tema tiene que ver con el verdadero Isaac. El Isaac prometido por Dios que nos hace hijos de Dios. El Isaac prometido por Dios por el cual somos hijos de la promesa. Y no olvidemos, toda historia tiene como propósito revelarnos el galardón y el tesoro que nos ha sido dado ¿por quién? Por Dios, el cual es Jesucristo. Vaya entonces conmigo a Gálatas, capítulo número 4, versículo número 21. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4, en el versículo número 21. Ahí hay algo muy bonito, vamos a leer varios versículos y después nos vamos a detener en uno en particular. El 21 en adelante dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, ¿cierto? Abraham tuvo más hijos, pero 2 en relación con lo que Dios quería obrar, pero los 2, aunque muchas cosas sucedieron antes de que Dios hubiese dado otras, Dios nos deja ver cómo tiene el control absoluto de todas las cosas. Y dice acá, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Recuerdan que Dios le había dado la promesa a Abraham de un hijo
para que lo tuviera con su esposa llamada Sara, pero que Abraham también tuvo un hijo con una criada que habían traído de Egipto llamada ¿qué? Agar, ¿cierto? Entonces tuvo un hijo con Sara, que era el hijo de la promesa, y tuvo un hijo con la esclava, que era el hijo que tuvo con Agar. Dice el verso 22, pero el de la esclava nació según la carne, según la capacidad, el esfuerzo, la sabiduría humana, mas el de la libre nació ¿por qué cosa? Por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar en el monte Sinaí es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Y trae una porción de Isaías donde dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros, ¿cierto? Y en ese nosotros estamos incluidos tú y yo, ¿cierto? Tú y yo. Y ahora parece bien particular que en una historia tan antigua como la historia de Abraham sea una historia en la que ya tú y yo estábamos incluidos. Dice acá: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos ¿de qué? De la libre. Y a través de la historia de Abraham vemos cómo Dios trae una luz muy maravillosa que nos lleva a entender que detrás de cada historia, todo lo que está escondido y que Dios cada día va sacando a la luz es Cristo. No olvidemos que la palabra de Dios dice que el misterio escondido por siglos ahora nos ha sido dado a conocer, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que antes no podíamos ver, ahora Dios está abriendo nuestros ojos para que podamos verlo con mayor ¿qué? Con mayor claridad. Y el Señor utiliza la historia de Abraham para darnos un testimonio de todo lo que Dios ¿qué? Ha provisto. Y todo lo que nos ha provisto está en la vida ¿de quién? En la vida de su Hijo. Todo lo que Dios ha provisto está en Cristo. Y cada pasaje de la Escritura, no lo olvide, cada historia de la palabra, cada situación que esté narrada allí en las Escrituras, tiene que llevarnos a hacernos una pregunta siempre: ¿y qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver la historia de Abraham, de Sara, de Agar con Cristo? ¿Y qué tiene que ver esto con la vida que me ha sido dada de parte de Dios? ¿Cierto? La Escritura siempre nos está hablando de que estemos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión o circuncisión, bárbaro o excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De manera que Dios nos va viendo su palabra es para que encontremos que el todo del ser humano se llama Cristo, porque así lo dispuso Dios, ¿qué? Dios el Padre. Él dispuso reunir todas las cosas en Cristo. Y la Escritura dice que a Dios le plació reconciliar todas las cosas consigo mismo por medio ¿de quién? De Cristo. Solo hay un reconciliador, y ese reconciliador es ¿quién? Es Cristo. Entonces, para poder entender un poco, vamos a devolvernos solamente algunos aspectos de la historia de Abraham, que yo creo que tal vez conocen mucho
Los que han pasado por fundamentos han tenido la oportunidad y el privilegio de aprender mucho allí, pero tal vez Dios nos permita hoy aprender un poco más, algo que tal vez no habíamos visto y que Dios lo puede hacer mucho más claro en esta preciosa mañana. En Génesis 12, solamente le voy narrando algunas cositas para no leer tantas porciones y leemos ahora las que sean necesarias. Dice en Génesis capítulo número 12 que Dios había llamado a Abraham. Y Dios le hace un llamado a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Y no sé si a nosotros nos guste mucho tomar un poquito del modelo de Dios, pero una de las formas que aún aprendimos en fundamentos es que Dios siempre se acerca al hombre con preguntas para poder darle a conocer al hombre cosas que no conoce, ¿cierto? El Señor le pregunta en el huerto del Edén a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cierto? Para hacerlo consciente de una realidad que ahora había en Adán y a partir de esa realidad poderle enseñar ¿a quién? A su corazón. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo ¿qué? Te mostraré. Y viene una pregunta: ¿por qué Dios llama a Abraham? ¿Por qué Dios llama a este hombre? Si uno va y mira y escudriña un poquito la historia de este hombre, ¿cierto? Hay cantidad de hombres en la Biblia que de acuerdo a los parámetros humanos, los seres humanos no los escogeríamos para el plan de Dios. Y gloria a Dios que Dios no mira como mira ¿quién? El hombre, ¿cierto? Dios no mira como mira al mundo y por eso la mirada de la iglesia tiene que ser una mirada diferente. El mundo mira el talento, el mundo mira la capacidad, el mundo mira el poder, el mundo mira la influencia, el mundo mira todas estas cosas. Dios no mira nada de eso. Y gloria a Dios. Porque entonces los que no tenemos talento y los que no tenemos influencia y los que no tenemos capacidad no tendríamos parte en el reino de Dios. Pero lo vil, lo ruin y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios, ¿cierto? De manera que nos gloriamos porque Dios le hace un llamado ¿a quién? A Abraham. Abraham era un hombre idólatra. ¿Dónde se encontraba Abraham? En Ur de los Caldeos, ¿cierto? Un hombre que no estaba buscando a Dios. En Ur de los Caldeos, Dios no llama a Abraham porque Abraham estaba ya humillado buscando a Dios. Dios llama a Abraham porque está incluyendo a Abraham en todo el propósito que Dios tiene. Y en ese propósito estamos incluidos tú y yo. Abraham era un hombre que estaba separado de Dios, totalmente alejado de Dios. De manera que por causa de qué es que Dios le hace un llamado a Abraham, y ahí es donde no podemos perder de vista. En Génesis 3:15 Dios le hace una promesa al hombre de que vendría una simiente que vendría de la mujer, la cual destruiría a la serpiente, ¿cierto? La promesa de un ¿qué? De un Salvador, ¿cierto? De manera que el llamado de Abraham, ¿dónde Dios proveyó un Salvador? Desde antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. De manera que antes de Génesis 1:1 Dios ya había provisto un Salvador. Ahora en Génesis 3:15 lo que pasa es que Dios empieza a darle conocimiento a ese hombre que pecó sobre el Salvador que Dios ya había provisto. ¿Y por qué causa Dios llama a un hombre idólatra, apartado de Dios, que no está buscando a Dios, que está separado de Dios? Lo llama no por causa de quién es Abraham, sino lo llama por causa de la promesa que Dios tiene de traer una ¿qué? Una simiente. Por causa de la promesa es que Abraham es incluido y Dios forma un pueblo a partir de este ¿qué? De este Abraham, la simiente de un Salvador. Porque por medio de esas simientes que nosotros podemos disfrutar de una relación gloriosa ¿con quién? Con el Padre, ¿cierto? Esa simiente era la que iba a hacer de una manera especial que Abraham fuera trasladado de las tinieblas a la luz admirable ¿de quién? A la luz
admirable de Dios, a la luz admirable de nuestro Señor. Y eso hace posible, porque nosotros siempre nos vamos centrando en las cosas naturales y nos vamos alejando de lo que Dios quiere hablar de manera profunda, ¿cierto? Dios le promete un hijo a ese Abraham al que había llamado. A ese Abraham al que le había dicho: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones ¿de quién? De la tierra. Y le promete un hijo, ¿sí? Pero nosotros muchas veces pensamos que las cosas que Dios promete, las promete porque pues nos vio muy solos, vio como que no encontrábamos contentamiento y entonces Dios sintió pesar y nos lo dio. Porque Abraham está diciendo que estoy aquí yo sin hijo y nomás tengo a ese Damaseno Eliezer, ¿cierto? Y entonces Dios le hace la promesa de un ¿qué? De un hijo. Pero tenemos que tener en cuenta que la promesa que Dios hace de un hijo a Abraham no tiene que ver con que Abraham necesite un hijo natural en su vida. La promesa que Dios le hace a Abraham tiene que ver con una simiente que Dios deseaba ¿qué? Deseaba traer. Entonces el hijo que Dios le quiere dar a Abraham, Isaac, no es por causa de una necesidad de Abraham, es por causa de una promesa que Dios iba a cumplir. Iba a traer una simiente y Dios decidió de qué manera la iba a traer. Y Dios le hace una promesa para decirle al hombre, no solamente que ese Isaac vendría como el cumplimiento de una promesa de Dios, sino que ese Isaac es una figura del Isaac verdadero que Dios iba a traer a vivir dentro de cada uno de nosotros. Nosotros vemos cantidad de historias dentro de la palabra donde, como le digo, necesitamos la luz de Dios para ir viendo lo que no se puede ver de manera natural. Para nosotros, el arca donde se subió Noé y su familia, donde 8 personas fueron rescatadas de una manera extraordinaria, cuando Dios trajo un juicio universal como el diluvio, ¿cierto? Y Dios permitió que esas 8 personas escaparan de ese juicio, pasaran en esa arca y pudieran nuevamente descender para seguir con el propósito de Dios. Y siempre hablamos de que el arca es Cristo. Y es una realidad, pero no podemos perder de vista que esa arca que se levantó y esos 8 que subieron allá, el arca no era por razón de esos 8, no era por Noé y su familia. El arca era por una razón. Dios levantó esa arca porque lo que Dios iba a conservar era que permaneciera la línea para poder traer la simiente que Él había prometido. De manera que el arca no fue por Noé y su familia, el arca fue por razón de la simiente que Dios había prometido. De manera que ese arca es Cristo porque es por causa de la simiente que ha sido prometida. Si no se hubiese prometido esa simiente, no hubiese habido arca, porque no había propósito de salvar a un hombre corrupto, de hacerlo pasar al otro lado para que volviera a levantarse y a corromperse como ha llegado el hombre hasta el día de hoy nuevamente, si Dios no tuviera un propósito mayor con eso. El propósito del arca no era preservar al hombre, el propósito del arca era preservar la promesa de una simiente que iba a rescatar la vida del hombre. Era el propósito, y el propósito de la promesa de un hijo no es suplirle a Abraham un faltante, es poder cumplir la promesa de una simiente propuesta por ¿quién? De una simiente propuesta por Dios. Génesis capítulo número 22, verso 18. El Isaac prometido, el hijo de la promesa, Isaac termina siendo solo una figura, porque el verdadero hijo de la promesa es Jesucristo. El verdadero hijo prometido es Jesucristo. Génesis 22, 18 dice la palabra: en tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Y esa simiente no es un hombre, esa simiente es única y exclusivamente el Hijo de Dios. Tenemos que hacernos la pregunta, porque tal vez muchos lo saben, pero tal vez si algunos no lo saben, pues quisiera explicarlo un poco. El término simiente, ¿sí? Tal vez lo ha escuchado muchas veces en la palabra, o tal vez los que han participado de agricultura lo conozcan un poco, pero simiente es semilla. De simiente también viene la palabra semen, ¿cierto? Donde hay algo que viene contenido que trae a la vida, ¿cierto? Si nosotros tomamos un fruto cualquiera de la tierra y dentro de ese fruto lo abrimos y tomamos una semilla, esa semilla es la simiente de esa ¿qué? De esa fruta. Esa semilla, ¿cierto? Es la que usted siembra y esa semilla es la que va a germinar, va a producir y va a dar un fruto de acuerdo al género de esa ¿qué? De esa semilla. En los animales, ¿cierto? Todos los animales en su mayoría producen semen, los machos, ¿cierto? Que es lo que depositan en las hembras para que esa semilla produzca por un proceso, produzca un nuevo perrito, pero que viene con la misma naturaleza de la semilla, ¿cierto? Fíjese que el Señor dice que cada semilla produce según su género, ¿cierto? Cada animal produce según su género. Y bendito Dios, gloria a Dios. Uno se goza de todas las limitaciones que Dios le puso al ser humano, porque si Dios no le pusiera limitaciones al ser humano, cuánto más degeneramiento estaríamos viendo hoy, no solamente sobre la tierra, sino sobre todo lo que Dios ha creado, ¿cierto? Cuando Dios dijo que cada género, cada semilla produzca su género y cada animal se reproduzca según su género, puso un limitante. No crea, los hombres han intentado clonar un elefante con un león, clonar diferentes tipos de células sexuales de diferentes animales, pero por los límites de Dios eso no ha prosperado. ¿Para qué? Para ningún lado. Y si no, ¿cuántas clases de animales deformes tendríamos? ¿Cuánto se había deteriorado la naturaleza si el Dios de los cielos le hubiera permitido al hombre en su perversión hacer toda clase de combinaciones? Como tal vez el hombre ya lo ha intentado, pero los límites de Dios no lo han dejado no lo han dejado de pasar. Aún uno lo ve, ¿cierto? Cuando aún en los film de Hollywood tratan de hacer combinaciones de animales que tienen la cabeza de uno y el cuerpo de otro, ¿cierto? Y ese sería el sueño del hombre, pero eso lo único que haría era pervertir la creación ¿de quién? De Dios. De manera que aún eso nos enseña respecto a la simiente ¿de quién? A la simiente de Dios, a la simiente de Dios. El término simiente también es aplicado a la creación de la vida, de un fruto, de un individuo, y no se utiliza en sentido estrictamente biológico, sino para dar a entender el origen de la vida, que fue lo que la originó, ¿cierto? Y es hermoso porque cada simiente da fruto según su naturaleza, según su género, según su condición. Y el Señor prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones ¿de qué? Todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo número 3, verso número 16. Gálatas capítulo número 3, verso número 16. Y esto sí que es hermoso porque nuevamente nos da mucha claridad acerca de lo que Dios ha prometido. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, ¿ya están ahí? Gálatas capítulo número 3, versículo número 16. Ahora bien, ya Pedrito, es que no salen en las cámaras. Gálatas 3:16. Ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas. La leímos ahora. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es. De manera que cuando Dios le estaba prometiendo un hijo a Abraham, Dios no estaba pensando en Isaac, Dios estaba pensando en Cristo. Esa era la simiente en la que Dios estaba ¿qué? Pensando de una manera muy especial. ¿Por qué? Amados, lo que Dios ha sembrado es a Cristo. Cristo es lo que ha sido sembrado por Dios. Y si lo que Dios ha sembrado y usted siembra una semilla y esa semilla espera cosechar conforme al género que sembró. Si Dios sembró a Cristo, ¿qué espera cosechar Dios de nosotros? Dios no desea cosechar nada diferente a Cristo en su iglesia. Nada. Todo lo demás son la añadidura que la iglesia hemos traído y que ahorita lo vamos a mirar un poco reflejado en la vida de Adán. La palabra de Dios dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a la tierra y muere, este lleva mucho fruto. Y si nosotros miramos, esto tiene una doble aplicación, ese versículo. La escritura compara a Jesucristo con el grano de trigo que cayó sobre la tierra. Jesús vino, se hizo hombre. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Se hizo hombre y habitó en la tierra. Y habitando en esta tierra, ¿qué pasó con la semilla dada por Dios? Murió. ¿Y para qué murió? Para dar fruto. Murió para dar fruto. Por su muerte es que nosotros hemos recibido salvación y reconciliación. ¿Con quién? Y reconciliación con Dios. En su muerte Él llevó todo el peso de nuestro castigo, pero en su resurrección hizo posible que ahora la realidad de esa vida viniera a nosotros en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador? Entonces ya no es el Jesucristo hombre, sino ahora es Cristo, el hombre espiritual, que vino a habitar en quién, que vino a habitar en nosotros. Entonces, como hombre cayó sobre la tierra y sobre la tierra murió en la cruz del Calvario para dar un ¿qué? Un fruto. Pero ahora, una vez resucitó, nuevamente la semilla ha caído en tierra. Ahora, ¿cuál es la tierra? El corazón de cada uno de nosotros. La escritura compara el corazón con la tierra, parábola del sembrador, que dice: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, entre pedregales, entre espinos y cardos, y parte cayó en buena ¿qué? En buena tierra. Compara el corazón con una buena tierra. Él es la semilla que Dios plantó en el corazón, y la plantó en el corazón porque Dios desea cosechar una sola cosa de su iglesia: la misma naturaleza de la semilla que Él plantó. No desea cosechar absolutamente nada más. La única forma de que la iglesia sea de la complacencia de Dios es que la iglesia exprese la naturaleza de Jesucristo. El único en el que el Padre ha dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? En quien tengo complacencia. Amados, y el único que planta la simiente en nosotros es Cristo. En la parábola del trigo y la cizaña, la escritura dice que el que planta la semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién planta esa semilla en el corazón? ¿Quién es el que trae la palabra viva? ¿Quién es el que trae la realidad de lo que es Cristo de una manera muy especial al corazón? Y esto es lo que expresa Juan en el capítulo número 17, verso 21. Vaya allí conmigo. 17, 21. ¿Para qué Dios plantó a su Hijo en nosotros? Para cosechar a Cristo dentro de todos
y cada uno de nuestros corazones. Por eso nosotros somos el grato olor de Cristo que sube delante de Dios el Padre. Juan en el capítulo número 17, en el verso número 21. Y mire lo hermoso, ¿cierto? Como nosotros hablamos de la comunión que la iglesia puede tener con el Padre, solo la puede tener por medio de Cristo. Si Cristo no está, es imposible la comunión con Dios el Padre. Y dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire lo hermoso. ¿Para qué fuimos puestos en Cristo y para qué Cristo fue puesto en nosotros? Para que nosotros podamos disfrutar de la relación que tiene el Hijo con el Padre. La única forma de disfrutar de una relación con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Y lo que Dios nos trajo fue a que disfrutemos de esa relación estelar y extraordinaria que por toda la eternidad ha tenido el Hijo con el Padre. Porque a veces no disfrutamos nuestra relación con Dios, porque la sacamos de los términos dispuestos por Dios y la traemos a nuestros términos. No disfrutamos de una relación con Dios porque venimos pensando es en cómo nos sentimos, en cómo está mi estado de ánimo, en cómo están mis sentimientos, en cómo están mis emociones, en cómo están mis circunstancias, y no en cómo Cristo está habitando dentro de mi corazón. Cuando se va haciendo palpable, ahora cantábamos una canción, que son unas palabras que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿cierto? Que estaba derribado pero no destruido. O sea, que estaba pasando situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles estaba muy fortalecido. ¿Y por qué estaba tan fortalecido? Porque el que lo sostiene es ¿quién? Es Cristo. Mis amados, mire, cuando en nosotros desaparece el gozo de poder bendecir el nombre de Dios, aun cuando nos reunimos, desaparece por una razón, no por las circunstancias. Porque como le digo, si cada uno pasara aquí al frente a narrar sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, sus luchas, lloraríamos todo el día, todo el mes, lloraríamos todo el año. ¿Sí o no? No le alcanza el dinero al que gana poquito y no le alcanza el dinero al que gana harto. No está contento el que tiene salud y no está contento el que no tiene salud. No está contento el que no tiene trabajo y no está contento el que tiene trabajo. Y entonces si hacemos una lista, nos ponemos a llorar aquí, ¿qué? Todos. Entonces no se trata de las dificultades de la vida, se trata de ser conscientes de la realidad que nos ha sido provista. Independiente de las dificultades, Cristo siempre disfrutó de una plena comunión con el Padre, aún perseguido. Siempre disfrutó de una plena. ¿Y a qué nos ha traído Dios al ponernos en Cristo, el Isaac prometido? A que disfrutemos de esa plena comunión que tiene el Hijo con el Padre, que no depende de las circunstancias. Pero ¿hacia dónde Dios nos va llevando? Hacia que el tesoro de nuestro corazón, la perla de gran precio para nuestras vidas, sea ¿qué? Cristo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en ¿quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Cuál es la gloria que Dios le ha dado a la iglesia? Ser partícipe de la comunión que el Hijo tiene con el Padre. Esa es la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia no es terrenal, no es de este mundo, no es de aquí, no es de las cosas de la tierra. La iglesia ha estado soñando y esperando en qué momento Dios la va a levantar de una manera extraordinaria para que sea cabeza y no cola. La iglesia ha estado esperando en qué momento el mundo entero reconoce a la iglesia como la bendición de la ciudad. El mundo entero
o la iglesia ha estado esperando en qué momento Dios le da fama y reconocimiento a la iglesia. En el corazón o en el diseño del hombre está eso. Y nos gusta eso, nos llama la atención eso. Pero lo que le llama la atención al hombre no le llama la atención a Dios. Dios quiere solo una cosa, que glorifica su nombre. La gloria que me diste les he dado. ¿Y cuál es la gloria que tiene el Hijo? Vivir una comunión extraordinaria. ¿Con quién? Una comunión extraordinaria con el Padre. De manera que Dios no nos está llevando a buscar ser reconocidos. Es más, ya vimos unas primicias en el libro de los Hechos. La iglesia en sus comienzos. La iglesia en sus comienzos vivió la vida de Cristo. Y no fue una iglesia reconocida, fue una iglesia perseguida. ¿Y por qué no fue una iglesia reconocida y perseguida? Porque la palabra de Dios dice que el mundo no quiere nada con Cristo. Y cuando la iglesia se vuelve un reflejo de Cristo, ¿qué quiere el mundo con la iglesia? Les pregunto. El mundo no quiere nada con Cristo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que el mundo le aborreció. ¿Qué quiere el mundo con Cristo? Nada. Y si la iglesia se vuelve una expresión de Cristo, ¿qué quiere el mundo con la iglesia? No quiere nada, porque el mundo aborrece. Pero no estamos hablando de una iglesia que sea aborrecida por sus escándalos, por sus malos comportamientos, por su mal carácter, por su mal vivencia, no. Hay cristianos a los que los aborrecen es por eso, por sus malos comportamientos, por sus vidas escandalosas que no reflejan en nada a quién, en nada a Cristo. Pero una iglesia que verdaderamente, cuando esa iglesia en sus comienzos reflejaba a Cristo, fue una iglesia ¿qué? Perseguida. Pero no una iglesia que a los ojos de los demás se ganaba el desprecio. Pero el Señor se refirió a ellos diciendo, no eran dignos de estar en el mundo. Eran de gran tesoro y de gran valor para quién. Eran de gran valor para Dios. Y nosotros estamos a puertas de vivir un avivamiento sobrenatural. Pero no lo olviden, no es el avivamiento de las multitudes, no es el avivamiento de salir en la televisión, no es el avivamiento de los conciertos, no es el avivamiento de reunir miles de personas en un solo lugar. Estamos hablando del avivamiento no que provoca el hombre, porque eso es lo que el ser humano ha esperado. ¿Dónde aparecerá el hombre que provoque un avivamiento? Y entonces donde vemos cualquier cosa que empieza medio a moverse en la iglesia, vamos a ver qué hombre está allá. No, estamos hablando del avivamiento que produce el hombre espiritual, que es Cristo en nosotros. De la vida que Él va a producir dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. De manera que lo que Dios va a producir no tiene una figura humana que vaya a ser visible. Y eso hay muchos ejemplos dentro de la palabra de Dios. En la época de el profeta Elías, cuando Elías salió y dijo, y solo yo he quedado, ¿qué dijo el Señor? Me he reservado a 7,000 que no tienen nombre, que no son visibles, no tienen fama, no tienen reconocimiento, pero que les he dado vida y no han doblado sus rodillas ante quién, ante Baal. Y ese es el avivamiento que Dios va a producir, porque el Señor ha dicho que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y si en la iglesia de Hechos vimos una iglesia donde Dios se manifestó de una manera poderosa, la iglesia antes de su venida va a ser una iglesia donde Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Pero no es una iglesia donde se va a manifestar la gloria del hombre. La gloria del hombre tiene que ser tirada al piso para que pueda ser manifestada la gloria de Dios que se ha manifestado en la persona gloriosa del Señor Jesucristo sobre cada una de nuestras preciosas vidas. Vayan conmigo a Romanos, por favor.
Romanos capítulo número 9, verso 6. Romanos capítulo número 9, verso 6. Miren lo que dice la escritura aquí tan bonito y tan hermoso. Y es muy especial que le prestamos atención a esto. ¿Cuál era el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham? El verdadero Isaac es Cristo. De manera que Dios no estaba pensando en el hijo que iba a tener Abraham, sino en la simiente que él había ¿qué? Prometido. Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso 7, y aquí aclara algo, ni por ser descendientes de Abraham son todos. O sea, el ser descendientes de Abraham no hacía una persona hijo de quién, de Dios, sino, dice la palabra, en Isaac. ¿Cuál es ese Isaac? Cristo. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, producto del esfuerzo humano, sino no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. El hijo de la promesa es Cristo. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Detrás de ese Isaac estaba el verdadero ¿qué? Isaac, que es Cristo. Pero es muy importante tomar estas porciones por el lado correcto. ¿Por qué? Porque si no tomamos las cosas de Dios por el lado correcto, la vida cristiana se va a volver muy insípida, muy sin sabor, muy sin gracia, muy sin motivación, si nosotros no tenemos claro el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para con nosotros, porque nosotros venimos con unas expectativas. Todos los que llegamos a la vida cristiana venimos con unas ¿qué? Con unas expectativas, pero las expectativas con las que llegamos no son lo que Dios ha prometido. Dios ha hecho promesas. ¿Y sabe qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos cogido las promesas de Dios y las hemos revuelto con las expectativas que nosotros tenemos y hemos generado un camino perverso en nuestro transitar sobre esta tierra. Escuche, Dios le hace una promesa. ¿Quién iba a ser Isaac? El hijo de la promesa. Pero como no se entendía la promesa en su momento, cuando no se entiende la promesa, aparece el esfuerzo humano. Si Dios le prometió a un hijo, a Abraham, ese hijo iba a venir por decisión de Dios, por el poder de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Y necesitaba entenderlo Abraham. Pero como no se entendió la promesa, entonces en el camino se estaba buscando quién sería la promesa y le aplicamos las promesas de Dios a lo que yo creo o sobre lo que yo tengo la expectativa. Primero tenía la expectativa sobre Eliezer, después tenía la expectativa sobre a su sobrino Lot, después cuando se acuesta con Agar y tiene un hijo, ahora ¿dónde tiene puestas todas las expectativas Abraham? Entonces Abraham cogió todas las promesas de Dios y se las puso a todo el esfuerzo que hizo su carne. ¿Iba a cumplir Dios sus promesas sobre el esfuerzo humano? No, Dios solo cumple sus promesas sobre lo que Él va a ¿qué? Sobre lo que Él va a traer. Por eso el nacimiento del verdadero Isaac en nosotros va a ser que todos los Ismaeles que hay en nuestras vidas, como se le dijo allá ahora en Gálatas, como leíamos al principio, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará la esclava
y su hijo con el hijo ¿de quién? De la promesa. Pero nosotros hemos revuelto la promesa de Dios, que es Cristo, y la hemos vuelto cosas terrenales. Porque nosotros consideramos que la bendición de Dios es terrenal y la bendición de Dios es espiritual. Miremos una oración de un hombre un segundito. Primera de Crónicas 4:10. Ya vamos a terminar por hoy. El verdadero Isaac, el que nos hace hijos de la promesa. Primera de Crónicas capítulo 4 verso 10 habla de un hombre que tal vez usted lo ha escuchado, lo ha conocido, tal vez ha escuchado enseñanzas, tal vez ha leído libros, porque hay libros de esto para los jóvenes, para los adultos, para los niños, y es lo que es conocido como la oración de un hombre llamado Jabes. Primera de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Primer petición. Segunda, si ensancharas mi. Después, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió, ¿cierto? Entonces mire lo hermoso. Cuando usted mira la vida de Jabes, casi que la vida de Jabes se resume a ese versículo. Pero el hecho de que la vida de muchos hombres en la Biblia se haya limitado a un versículo bíblico no significa que esa vida no hubiera experimentado una profundidad en el Señor. Por ahí leemos en Génesis: y Enoc caminó con Dios y le llevó Dios ¿con quién? El hecho de que se diga algo tan sencillo no significa que no hubiera pasado algo muy profundo en la vida de ¿quién? En la vida de Enoc. No significa que no hubiera pasado algo muy profundo. De a Jabes se dice que era el hermano más ilustre de su casa, ¿cierto? Ilustre, o la palabra ilustre, significa que es muy conocido por haber hecho algo muy importante o por sobresalir en ello. ¿Y qué es lo que vemos nosotros que lo hizo ilustre? No fueron las acciones de Jabes, sino lo que ocurrió en Jabes al levantar su oración delante de Dios. Lo mejor que hizo Jabes en su vida fue invocar el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Y él pide varias cosas rápidamente. Oh, si me dieras ¿qué? Bendición. Y cuando uno lleva esa palabra al Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿cuál es toda la bendición que Dios nos ha dado? ¿La vida de quién? Toda la bendición que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo. ¿Qué llamamos nosotros bendición? A la riqueza, a la salud, a la fama, al reconocimiento, a la familia. Pero lo que Dios llama bendición es a la vida de su Hijo. Todo lo demás Dios lo llama es añadidura. A lo que Dios llama bendición es a la vida de su Hijo. De manera que cuando Jabes está diciendo: oh, si me bendijeras, ¿qué estaría pidiendo? Fama, riquezas, familia, reconocimiento, salud. ¿O qué estaría clamando? Sino por la vida de Cristo dentro de Él. Si ensancharas mi territorio. Y mire lo hermoso. Él no está pensando en que Dios le dé más, en que Dios le añada. Él lo que está pensando es: Señor, para que esa realidad de Cristo obre en mí, Señor, el territorio que necesitas ensanchar es este. ¿Dónde es donde está estrecho el lugar para Dios? No en un terreno físico. Lo que necesitaba era que Dios ensanchara su corazón, que Dios quitara la estrechez que hay dentro de nosotros, donde siempre estamos diciendo que
Mas buscad primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero no termina de ser sino una declaración de un versículo bíblico, porque apenas aparecen otras prioridades, el Señor deja de ser lo que nos apasiona, y otras cosas son las que ahora son esenciales. ¿Para quién? Para nuestra vida. Si ensancharas mi territorio. ¿Sabe lo que significa el nombre Jabes? Mire lo tremendo de esto. Jabes fue dado con mucho dolor a luz, y su madre lo llamó Jabes, que en hebreo significa doloroso o hacedor de tristeza. Eso es lo que significa el nombre de Jabes. Sin embargo, ¿sabes? Jabes empezó a conocer quién era Dios, y cuando oró a Dios para que ensanchara su corazón, le estaba diciendo a Dios: déjame vivir más allá de mi tristeza, más allá de lo que me ha dolido. Hay algo que está por encima de lo que ha dolido tu corazón, entristecido tu vida, amargado tu existencia. Hay algo que es mayor que eso, y eso es Cristo. Lo último que le pides: si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que el mal que no me dañe. La mayor parte del tiempo el ser humano está luchando con las cosas externas, y el ser humano olvida que el mal no está afuera, el mal está adentro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando habló de él? De una manera especial dijo: he hallado esta ley, que el mal está en mí. Y después grita desesperado: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. De manera que él está reconociendo que el único que tiene el poder de librarlo de todo lo que a lo que se inclina su corazón es ¿quién? Es Dios. Y si uno mira, toda esa es la realidad de Cristo dentro de nuestro corazón. Nosotros queremos aplicarle las promesas de Dios a las cosas naturales, y las promesas de Dios solo se cumplen en una persona. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Solamente en quién? En Jesucristo, solamente en Él. Por eso lo que Dios desea es hacernos partícipes de todo lo que ha prometido, y para eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha otorgado a su Hijo. Pero Ismael, que es el hijo de la esclava, y eso allá en Gálatas habla de las dos naturalezas. Ismael representa la naturaleza de esclavitud, e Isaac representa la nueva naturaleza. Ismael es producto del esfuerzo humano. Isaac es el hijo de la promesa, viene por resultado de lo que Dios ha prometido. El asunto es que muchas veces nosotros lo que más hacemos es exaltar a Ismael, que produce muerte, cuando Dios lo que nos ha dicho es que ¿qué debemos hacer con Ismael? Llevarlo a la cruz para que viva Isaac. Ismael, cuando es exaltado, produce muerte. Isaac, cuando es exaltado en nuestras vidas, que es Cristo, lo único que manifiesta sobre nuestros corazones es vida. Primera de Pedro 1:23, terminemos con estas dos citas. Y Primera de Pedro 1:23 dice, mire lo hermoso: ¿de qué nació Ismael? De simiente corruptible. ¿De qué nació Isaac? De simiente incorruptible, ¿cierto? Y el Señor dijo: el que va a heredar no es el hijo de la esclava, el que va a heredar es el hijo de la libre. Y dice acá Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Esa es una expresión similar a la de nacer de lo alto, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y miren lo hermoso, el Señor aquí personifica una vez más su palabra: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
¿Quién es la palabra viva de Dios? Jesucristo. Verso 24. Porque mire lo que dice Ismael. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Mas lo que Dios produce es lo que va a permanecer. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, hermanos, leíamos al comienzo, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. En Isaac se nos prometió a Cristo, y ahora somos hijos solo por el Hijo de la promesa, el cual es Cristo. De manera, mis amados, que le invito para que incline ahí su rostro un momento y medite. ¿Qué es lo que estamos cultivando en nuestras vidas? ¿El Ismael? ¿A dónde estamos llevando las promesas de Dios? ¿La estamos llevando a las cosas terrenales, a las cosas que están dispuestas para perecer? Como dijo el Señor, cuando aquellos que estaban desesperados por buscar alimento le buscaban, y Él les dijo: me buscáis porque comisteis y tenéis vuestros vientres llenos. Y les animó y les direccionó para que no buscaran la comida que desaparece, sino la que a vida eterna permanece. Y tal vez hemos sido absorbidos, tenemos las escrituras, hemos recibido la palabra, pero estamos tan absorbidos por los afanes de esta vida, los afanes del Ismael, los afanes de aplicarle las promesas de Dios a una naturaleza a la que Dios no desea darle herencia, porque no heredará el hijo de la esclava. Todas las promesas de Dios han sido para el hijo de la promesa, el cual es Cristo, y el cual está siendo revelado a nuestros corazones.